Hola, bienvenido al programa de El juego del sube y baja con afinidad química. En esta ocasión hablaremos sobre equilibrio químico a modo de introducción. Abordaremos 4 secciones importantes. Primero, generalidades. ¿Qué debo saber para comprender equilibrio químico? Segundo, definiciones. Buscaremos la respuesta a la pregunta ¿qué es equilibrio químico? Tercero, modelos matemáticos en equilibrio químico. Y en esta sección podremos descubrir la respuesta a la pregunta ¿cómo estudiar el equilibrio químico? Y nuestra última sección, 4, tipos de equilibrio. Entonces, empecemos. Para poder comprender qué es equilibrio químico, debemos de saber unos contenidos específicos, como ¿qué es una reacción? ¿Cuáles son las partes de una reacción? ¿Qué tipos de reacción existen? ¿Cómo se balancea una reacción? Tipos de transformaciones y qué factores afectan una reacción. Son preguntas que debemos de respondernos. Por ende, empecemos. Primero, cuando se habla de reacciones químicas, se dice que es una transformación química, de la cual unos reactivos se transforman en productos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico? Son nociones algo complicadas de entender. Sin embargo, un cambio físico es toda transformación en la cual no se cambian las propiedades de la materia. Por ejemplo, cuando cortas un papel en más pedazos. Mientras que un cambio químico es una transformación donde sí se cambian las propiedades químicas, es decir, la naturaleza de la especie química. Por ejemplo, cuando esos pedazos de papel los quemas. En este procedimiento se realiza un proceso llamado combustión, donde el producto final tiene características diferentes. Por ende, en una reacción química se tienen cambios químicos, en los cuales a partir de 2 o más especies químicas se producen otras diferentes a las iniciales. Teniendo en cuenta la definición de reacción química, se debe de saber que se divide en 2 partes, los reactivos y los productos. Cuando se expresa, se escriben los reactivos primero y luego los 2 productos, unidos por una flecha, la cual indica el cambio químico. En los libros de literatura química encontramos que hay 2 clases de reacciones, cuando la flecha apunta solo hacia los productos, es decir, hacia la derecha, o cuando la flecha apunta a ambos lados, hacia los reactivos y hacia los productos. Ahora que hemos recordado los conceptos básicos de reacciones, recordemos que existen diferentes tipos de reacciones, los cuales dependen del criterio de clasificación. Recordémoslos. Si el criterio es energético, las reacciones pueden ser exotérmicas o endotérmicas. Si el criterio es partícula intercambiada, las reacciones pueden ser ácido-base o de neutralización, de precipitación u oxidación, reducción, que también es conocida como redox. Por otro lado, si se clasifica por transformación, las reacciones pueden ser síntesis, descomposición, sustitución o desplazamiento. Finalmente, si el criterio es cinético, la reacción puede ser rápida o lenta. Del mismo modo, recordemos que existen 3 métodos para balancear una reacción: tanteo, algebraico o redox. Teniendo en cuenta los tipos de flecha, asimismo, representan los tipos de transformaciones, las cuales pueden ser reversibles o irreversibles. Las irreversibles son aquellas en las que la flecha solo apunta en una dirección, mientras que las reversibles apuntan en ambas direcciones. Finalmente, la última generalidad que debemos de saber son los factores que afectan las concentraciones. Bueno, son varios factores. Algunos son la concentración, la temperatura, el volumen y la presión cuando estamos hablando de gases. Cuando estamos hablando de gases y otros estados de agregación, también afecta la naturaleza de las especies y la presencia o ausencia de catalizadores. Teniendo en cuenta ya estas generalidades, podemos responder la pregunta ¿qué es el equilibrio químico? Por ende, el equilibrio químico es un proceso dinámico, donde se está dando un intercambio de moléculas o átomos entre reactivos y productos, dado la tendencia a reaccionar, es decir, la afinidad a formar las especies químicas involucradas. Cuando estamos hablando de un proceso dinámico, es un proceso que está en constante cambio. Se diferencia de un proceso estático. Un proceso estático es aquel donde no se está dando un cambio permanentemente. Sé que el equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades del intercambio son iguales. En este proceso se está dando una reacción reversible que implica 2 reacciones que ocurren en simultáneo.
una reacción directa, la cual va de reactivos a productos, y una reacción inversa, de productos a reactivos. Es por esta razón que cuando se simboliza la transformación química, se usa una flecha en ambas direcciones. Del mismo modo, existe una forma de estudiar el proceso de equilibrio químico, pues existen unas constantes de equilibrio, las cuales pueden ser constantes de equilibrio de concentración o de presión, depende si se estudian gases o especies en disolución acuosa, es decir, en estado de agregación acuoso. La constante de equilibrio de concentración se representa como Kc, donde Kc indica el balance de la reacción en el equilibrio a una temperatura específica. La expresión matemática para una reacción que sea de la concentración de C elevado a la 1 por la concentración de D elevado a la 1 y todo eso dividido en la multiplicación de la concentración de A elevado a la 2 y la concentración de B elevado a la 1. Es decir, la constante de equilibrio Kc es igual a la multiplicación de las concentraciones de cada uno de los productos dividido sobre la multiplicación de las concentraciones de cada uno de los reactivos, donde cada una de las concentraciones están elevadas a su coeficiente estequiométrico. Es por esta razón que en el ejemplo anterior es la concentración de C elevado a la 1 y la concentración de A elevado a la 2, pues la reacción es 2A más B produce C más D. En esta reacción el coeficiente estequiométrico de A es 2, de B, C y D es 1. Es decir, el coeficiente estequiométrico es el número que acompaña cada reactivo o producto donde se indica que la ecuación está balanceada. Por otro lado, se tiene la constante de presión Kp, la cual se utiliza cuando se trabajan gases. La diferencia con Kc es que no se evalúa en términos de la concentración, sino de la presión. Sin embargo, cabe resaltar que es la multiplicación de las presiones de los productos divididas entre la multiplicación de las presiones de los reactivos, donde cada una de las presiones están elevadas al coeficiente estequiométrico correspondiente. Estas concentraciones y estas constantes se pueden calcular a partir de las concentraciones o las presiones respectivamente. Sin embargo, también en los libros académicos se encuentran las constantes de equilibrio para reacciones específicas, a una temperatura determinada. Normalmente esta temperatura en las tablas es de 25 grados Celsius. ¿Qué otra temperatura se podría encontrar? Si nosotros quisiéramos evaluar cómo va la reacción, lo hacemos a través del cociente de reacción. Tiene el mismo cálculo de las constantes. Sin embargo, este cociente de reacción se puede calcular en cualquier momento de la reacción, mientras que las constantes solo se calculan cuando se está en equilibrio. El cociente de reacción se representa con la letra Q y se tienen unas generalidades. Si Q es mayor que K, la reacción se desplaza hacia los reactivos. Si Q es menor que K, la reacción se desplaza hacia los productos. Y si Q es igual a K, la reacción está en equilibrio. Estos modelos matemáticos, constantes de equilibrio y cociente de reacción, permiten estudiar las transformaciones químicas a lo largo del tiempo. Finalmente, vamos a mencionar los tres tipos de equilibrio: homogéneo, heterogéneo y múltiples. El equilibrio homogéneo se aplica cuando todas las especies se encuentran en la misma fase, mientras que el equilibrio heterogéneo se aplica cuando las especies están en distintas fases. En este caso, los sólidos y los líquidos no afectan, pues las concentraciones de ellos son una propiedad intensiva y no cambian. Por ende, no se tienen en cuenta en el cálculo de reacción o de las constantes de equilibrio. Por último, los equilibrios múltiples se aplican cuando se tienen dos reacciones separadas y tienen especies en común. Por ejemplo, A más B produce C más D y C más D produce E más F. Por ende, si una reacción global se puede expresar como la suma de dos o más reacciones. En nuestro ejemplo, A más B produce E más F. La constante de equilibrio para esa reacción global estará dada por el producto de las constantes de equilibrio de las reacciones individuales. Eso es todo en este episodio. En nuestro próximo episodio, Le Chatelier y sus postulados, exploraremos aún más el mundo a través de la química.